Bueno, me alegro de veros, ¿no? La mayoría de vosotros estáis con las ventanas apagadas, ¿eh? Pero a los que os veo es una alegría poderos ver, aunque sea por este medio. A mí me gustaría comenzar pidiéndoos que buscarais tres textos bíblicos que vamos a leer hoy. Yo lo voy a decir, ¿eh? Tenemos Efesios 6, si lo podéis buscar en vuestra Biblia, porque lo vamos a leer, Efesios 6, después vamos a leer Romanos 8 y Lucas 22. Efesios 6, Romanos 8 y Lucas 22. Si lo tenemos a mano, cuando yo pida de leer, no vamos a tardar mucho, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con una idea. Ayer, viendo las noticias, pues venía una noticia en la cual llegaban a España unos 160 refugiados de Afganistán, personas que habían colaborado con los militares españoles y que habían tenido que salir de su país corriendo porque en su país estar en guerra. Yo no sé cuántos de aquí hemos vivido una especie de guerra, ¿no? Pero sea cual sea, tienen algo en común, en la muerte y el sufrimiento, ¿vale? Tanto las guerras de hace cientos de años como las de ahora es lo mismo, tienen eso en común, sufrimiento y dolor. Se puede diferenciar en que las armas son diferentes, ¿no? Sabemos que el Imperio Romano pudo extenderse por tantísimos sitios porque tenía un arma especial, que era la espada de acero, que cuando golpeaba a otra espada, la otra se rompía y esta permanecía firme. Y de esa forma pudieron ir conquistando países porque tenían armaduras y tenían espadas fuertes. Bien, nosotros cuando hablamos de una guerra, se nos viene a la cabeza todas estas cosas. Pero sin embargo, cuando hablamos y cuando decimos que nosotros estamos en guerra, que hay una batalla que se está librando a nivel celestial, en la cual los ángeles están luchando y nosotros somos ese país por conquistar, es como si nos cogiera un poquito más de lejos, ¿verdad? Como si no nos tocara tanto. No nos toca, no nos hace daño, no sufrimos tanto cuando sabemos que esa batalla es allá en el cielo, es una batalla espiritual y no es tanto una batalla aquí en la tierra. Vamos a leer el primer texto. El primer texto se encuentra en Efesios 6, a partir del 12. Dice, Sí. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, lo primero que resalta aquí es lucha. Tenemos una lucha, pero esa lucha no es contra nuestro hermano de sangre, de carne. Es una lucha que se está peleando allá en el cielo. Dice que son regiones celestes, que son potestades, gobernadores de las tinieblas. Fijaros en qué término se está haciendo esta pelea, esta lucha. Y nosotros somos parte de ella. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta, es como si pasara de largo. No sangramos, no tenemos dolor,
Pero no nos damos cuenta que el dolor que hay en todo el mundo es a causa de esa lucha. La muerte, sea del tipo que sea, que hay en este mundo, es a causa de esa lucha. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el tema de hoy es, tenemos una gran lucha aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Pero sabéis una cosa, es que el Señor lo sabe y nos prepara. Porque si seguimos leyendo Efesios 6, a partir del 13 hasta el versículo 18, nos va diciendo cómo el Señor nos va preparando para esa gran lucha. Con una espada, con un yermo, con unas botas, bien preparado todo. Como veis, es igual. Es igual como una pelea actual, como una guerra actual. Es la misma, pero las armas son diferentes. Y lo bueno es que el Señor nos está preparando, nos da todo lo necesario para poder luchar esa batalla. Cuando el Señor termina de hablar, cuando Pablo, en este caso, termina de hablar de cómo el Señor nos protege para la batalla y las herramientas que nos da para esa lucha, termina con un versículo, el versículo 18. Si lo queréis leer, el versículo 18, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, muchas gracias. Después de prepararnos y de ataviarnos para esa gran lucha, el Señor nos dice, pararos. Hay algo que es importante. Tenéis que orar. La oración es, lo hemos dicho muchas veces, es la llave en manos de Dios que abre el cielo, las abundancias que hay en el cielo. Pero dice toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí está la clave de esta semana, el Espíritu. Eso es lo que nos va a preparar, lo que nos va a dar fuerza, lo que nos va a dar todas las opciones posibles para conseguir vencer esta lucha en la cual estamos peleando con, había un libro que se llamaba Fuerzas Superiores que Actúan en la Vida Humana. Ese era el título del libro, Fuerzas Superiores que Actúan en la Vida Humana. Y ayer Alejandro nos dijo que nos había hecho a nosotros, los seres humanos, un poquito inferiores a los ángeles. Si nosotros tenemos esa lucha entre ángeles y nosotros estamos en medio, no tenemos nada que hacer. No tenemos ninguna posibilidad. Pero el Señor nos dice, te voy a ataviar y además te voy a dar una arma secreta. Un arma que todo el mundo quisiera tener. ¿Sabéis cuál es, no? El Espíritu Santo. Ese es el arma perfecta de destrucción masiva para los ángeles caídos. Como en la plaga de Israel. A los santos no le hace nada. Pero hay aquellos que no son santos. Es este espíritu del que estamos hablando durante todos estos 40 días. El Espíritu Santo. ¿Pero qué significa orar con el Espíritu Santo? ¿Alguien se atreve a dar una definición? ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Imaginaros que nosotros nos levantamos por la mañana y vamos a orar. Y empezamos a decir, Señor, mira, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tal. Y empezamos a contarle todos nuestros problemas. Y terminamos de orar, decimos amén. Y nos levantamos y nos vamos. ¿Qué posibilidad le hemos dado al Espíritu Santo para que nos hable? Ninguna. Una oración sincera. Una oración sincera. Es lo que agrada a Dios, el Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Yo te hago una pregunta. ¿Podemos orar sinceramente sin el Espíritu Santo? No.
¿no? Yo le puedo Podemos contar orar, mi sí. vida, le Podemos, puedo contar mi podemos orar, sí, experiencia. como repetición, como Jesús decía, no van a repeticiones que hacen, ¿no? Que no oigo, dice, ¿no? Podemos orar, sí, como repetición, pero no, sin espíritu, no agrada a Dios. Y es sincera, una Bien, oración. Ujú. el tema de hoy nos dice que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y oramos, esa oración se convierte en una oración sincera, que llega directamente a Dios. Pero nosotros podemos orar sin el Espíritu. Podemos contarle nuestra vida a Dios sin que dejar que Él sea el Espíritu Santo el que nos diga qué, cómo, cuándo y dónde. Podemos orar por nosotros mismos y vaciarnos y decirle a Dios, me duele esto, me duele aquello, quiero esto, quiero lo otro. Pero el tema de hoy nos está diciendo dejar que sea el Espíritu Santo el que entre en nuestra oración. Dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos diga, tienes que orar por este hermano, tienes que orar por este hermano, tienes que hablar de esto. Porque lo hemos dicho muchas veces, la oración, al primero que le beneficia, ¿a quién es? Al que ora. Al que ora. Pero le beneficia si deja que sea el Espíritu Santo el que le dirija. Porque nos va a elevar la oración. Con el Espíritu Santo nos va a elevar. Como decía la hermana, decía, Elena White dice, en el deseado de toda la gente. Lo define de esa forma. Por el Espíritu, cuando se tiene el Espíritu, es formulada toda oración sincera. Y esa oración sincera es aceptable para Dios. Yo recuerdo un texto en 1 Corintios 13, el capítulo del amor, pero los dos primeros versículos dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Dice más, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, fijaros hasta qué punto, y no tengo amor, de nada sirve. Cuando hablamos de amor en ese contexto, hablamos del amor que aporta el Espíritu Santo. No es, estamos hablando de un amor que es fruto del Espíritu Santo. Con el fruto del Espíritu Santo podemos hacer todo. Tiene valor todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Sin el fruto del Espíritu Santo, nada de lo que hagamos, por muy buena intención que tengamos, tendrá valor. Por eso dice la Escritura que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Incluso la mejor, porque cualquier cosa que hagamos nosotros no va a llegar a Dios. No le sirve. Lo único que le sirve son las obras que están filtradas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice el tema de hoy. Nos invita a todos y a cada uno de nosotros a que cuando hagamos, sea lo que sea, en este caso la oración, dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando. Ahora podemos leer Romanos 8, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Más, dice el 27, más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Fijaros, hemos empezado hablando de una gran lucha que se hace en el cielo. Hemos empezado diciendo que los ángeles son superiores a nosotros en todo. Amén. Creemos nosotros que conocemos
los pensamientos de los ángeles, las intenciones de los ángeles? ¿Verdad que no? Entonces el Señor nos ha dado un arma que sí lo puede leer y que sí nos puede guiar en conocer cuál es el paso que tenemos que dar a continuación, porque Él lo ve todo y Él lo sabe todo. Por eso es tan importante dejar que el Espíritu Santo sea el que nos dirija no solo en la oración de la mañana, ¿vale? Nos arrodillamos por la mañana, nos arrodillamos por la noche, hablamos con el Señor, pero hay una oración que yo creo que es la más importante, y es la de cada segundo, cada minuto, cada hora. El que vamos caminando por la calle y le vamos a diciendo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué compro? ¿Y ahora qué como? ¿Y ahora qué hago? Y estamos siempre, continuamente, en un diálogo interno con el Espíritu Santo. Es la mejor forma de andar, porque Él va un paso por delante de nosotros. Conoce lo que ya está sucediendo. Vale, en el tema también hay un ejemplo. Es el último texto, Lucas 22. Lucas 22, 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien. Después de todo el tema, nos da un ejemplo, y es Jesús, Jesús mismo, el que por medio del Espíritu Santo le dice a los apóstoles, tened cuidado porque el Señor nos ha pedido que podamos zarandearlos a vosotros, a los apóstoles, y os va a zarandear. Tener cuidado, orar, estar atento. Y cuando ya pase todo, confirmaros y confirmad a vuestros hermanos. Fijaros qué importante. El propio Jesús dejó que el Espíritu Santo le guiara, le informara. Como hemos dicho, el Espíritu Santo va un paso por delante de nosotros. Y en este caso es Jesús el que le dice a los apóstoles, cuidado, el Espíritu Santo me ha dicho que, fijaros lo importante que es tener los oídos abiertos a la voz del Espíritu Santo. Os va a zarandear, a ellos y a nosotros. Pero le dice, cuando salgáis, por lo tanto, él ya daba por supuesto de que eran vencedores, que nosotros vamos a ser vencedores. Y una vez vencido el mal, podremos confirmar a nuestros hermanos. Nos fortalecerá. Termina el tema diciendo lo mismo que hizo con Jesús, exactamente lo mismo lo puede hacer con nosotros. El Espíritu Santo nos va a ayudar a ganar esta batalla. A mí me gustaría terminar resumiendo un poco todo lo que hemos visto, en 3 frases solamente. Lo primero que hemos visto es que tenemos una batalla que se está librando a nivel celestial, universal, porque está en juego la dignidad de Dios, el creador del universo. Que nosotros no podemos alcanzar a ver lo que está sucediendo, pero el Señor en su sabiduría nos ha dado el Espíritu Santo, que Él sí lo ve. Y lo que nos está pidiendo es que cuando nosotros nos arrodillemos, oremos, dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando en toda oración. El que nos vaya diciendo qué, cómo, dónde, a quién tenemos que visitar, con quién tenemos que orar. Dice, a lo mejor no sabemos el por qué, pero el Espíritu sí. Por lo tanto, queridos hermanos, este era el tema. Dejemos que sea el Espíritu Santo que nos vaya guiando en toda y cada una de las facetas de nuestra vida. Y demos gloria a Dios por ello. Amén. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú nos amas.
Nos creaste libres, Señor, y elegimos mal, pero tú nos amas. Y en ese infinito amor, Señor, nos da todo lo necesario para volver a ti. Nos diste a tu Hijo que murió en la cruz y que dio su sangre como pago por nosotros, Señor, pero además nos da tu Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos consuela como otro consolador y el que nos va guiando día a día por esta oscuridad que es este mundo y que nos da claridad. Señor, que podamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que podamos abrir nuestros corazones para que Él sea el que nos vaya iluminando el camino. Señor, ahora te pido por cada uno de los hermanos que están aquí y de esta iglesia de Sevilla que empieza una nueva andadura, que empieza a crecer y empieza a crecer contigo, Señor, y con tu Espíritu. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre, en sus enfermedades, en sus proyectos, en sus dolores. Hemos orado hace poco por los enfermos, por los que tienen problemas, y no queríamos olvidarnos de ellos. Así que, Señor, ponemos toda nuestra vida en tus manos para que tú nos dirijas y bendícenos en esta noche para darnos un buen descanso. Te lo pedimos todo por nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y bueno, buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones para todos. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches.